El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, vamos a leer de nuevo Efesios 4, que es nuestro pasaje que está gobernando estos dos mensajes dentro de nuestra serie del llamados a ser santos, llamados a ser santos. Y leíamos la semana pasada en el versículo 20 del capítulo 4 del libro de Efesios, que decía Pablo así: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, la semana pasada empezamos esta exposición de lo que aquí está hablando Pablo, que veíamos que es una progresión. Inclusive hasta hicimos un par de diagramas que vamos a volver a ver esta semana. Y creo que tenemos un diagrama donde estábamos, lo vimos de abajo hacia arriba, en donde íbamos progresando y nos quedamos en el segundo escalón. ¿Se recuerdan? El primer escalón dijimos que era el despojarnos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos de su carne, los deseos de nuestra antigua manera de vivir, que teníamos que despojarnos de esto, que teníamos que desecharlo, desvestirnos, si quieren poner así, que teníamos que resistir esto en nuestras vidas, que nos diéramos cuenta que en la carne que Cristo nos dejó es el contexto en el que estamos habitando en este mundo, y que todavía eso sigue queriendo jalarnos hacia el pecado. Y veíamos que progresamos de ese nivel al siguiente nivel por medio del arrepentimiento. Que el arrepentimiento es lo que nos mueve del -10 hacia adelante o hacia arriba o hacia los lados, como ustedes quieran verlo. Que el arrepentimiento significa ese cambio de dirección donde dejamos atrás algo para avanzar hacia Dios. Decía el Señor en Isaías 55, volveos a mí, voltéate hacia conmigo, ven hacia mí. Ese cambio de dirección es el arrepentimiento. Ahora, en el grupo de casa, una persona ahí en el grupo de casa nos dio una muy buena ilustración de cómo teníamos que cambiar nuestro entendimiento de lo que el arrepentimiento es. Porque decía, pues yo me crié en una iglesia, dice, y en esa iglesia todos los domingos había arrepentimiento. Todos los domingos se llamaba el pastor al arrepentimiento, y todos los domingos pasábamos allá al frente y nos postrábamos y llorábamos. Y yo me arrepentía, decía. Y luego me iba a mi casa y pues seguía igual. Y a la siguiente semana otra vez me volví a arrepentir. Y otra vez pasaba hacia el frente y llorábamos. Y había toda la gente ahí, se vaciaba la iglesia y todos ahí postrados y todos llorando. Y le decía, qué curioso que entendemos el arrepentimiento como si eso fuera arrepentimiento. Pero eso no es arrepentimiento. Eso es un sentimiento de pena. Eso es un lamento que nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad? A veces es sincero, a veces no es sincero, a veces es emocional, pero eso no es el arrepentimiento. Porque si nosotros seguimos en el mismo lugar en el que estábamos antes, simplemente sintiéndonos mal, pues ¿qué es eso? No es nada. No es arrepentimiento el que nos demos golpes de pecho. Veíamos la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, decía Pablo en 1 Corintios, o en 2 Corintios, perdón.
O sea, esa tristeza que te lleva al arrepentimiento. Esa sí es la buena, la que te lleva a un cambio. Pero la tristeza que lo único que hace es hacerte sentir mal o condenado o culpable, no te lleva a nada. Como me dijo a mí aquella esposa del pastor, bueno, pues si estás llorando, pues ya cambia. Y la verdad de las cosas es que a lo mejor muchos de nosotros que nos sentimos mal por nuestro pecado, tenemos que dejar de llorar y empezar a avanzar en la santidad. No porque esté mal que te sientas mal, pero es incompleto, es insuficiente que nosotros identifiquemos el arrepentimiento como un sentimiento de venir y de postrarnos delante del Señor y decir, Señor, perdóname, mira, y que me siento bien mal. El Señor dice, ok, pero ve y haz lo que te digo. Recuerden que el Señor dijo, no todos los que me digan Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ve y haz. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? El arrepentimiento es el caminar. El arrepentimiento es el proceso, es el avanzar. ¿Se acuerdan en aquella flecha que nos llevaba del menos 10 al 10? Bueno, el día de hoy vamos a continuar. Y vamos a continuar con el siguiente escalón, que es la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. Si veíamos que el viejo hombre, ¿verdad? Pues lo tenemos que desechar, es el menos 10. Vamos en el arrepentimiento hacia un paso que es la renovación de nuestra mente. Pablo lo dice aquí, dice, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora, aquí quiero hacer esta observación, que una de las cosas que más me desconcierta a mí como pastor, y yo creo que tal vez... Bueno, yo creo que puedo hablar por Abelardo y por Ricky y por Alex y por... Que a veces cuando nos juntamos nos sentimos desconcertados y decimos cosas así, pues la verdad es que no entiendo, no sé qué pasó, porque tenemos ocasión tal vez de ministrar consejería a alguna persona y hablamos de lo que debe suceder en su vida y de lo que la palabra de Dios demanda de ellos. Y las personas así parecidos a lo que les describí ahorita de este joven que decía que pasaba cada rato ahí enfrente, a las personas a veces se acongojan y lloran y dicen, no, sí es cierto, pastor, tiene toda la razón y me arrepiento y voy a cambiar y voy a hacer esto. Y le decimos, pues mira, esto es lo que la Biblia te dice que debes hacer. No, sí, eso voy a hacer, pastor. Y gracias. Y le doy gracias a Dios que me ha mostrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y salen de ahí de la oficina y nosotros decimos, gloria a Dios, el Señor obró. Pasan unos días y la persona hace todo lo contrario. Y decimos, pues, ¿qué pasó? Pues si nosotros nos dijo, pues si lo veíamos que estaba tan afectado y está tan motivado y tan interesado en hacer la voluntad de Dios, pero a la hora pasan unos días o pasan semanas y cambia y hace todo lo contrario. Y nos damos cuenta que hay algo que lo llevó a no hacer lo que aparentemente quería hacer. ¿Y saben qué es lo que pasó? Perdieron la batalla de la mente. Entraron otros argumentos a su mente y fueron convencidos de otra cosa y dejaron la palabra de Dios por seguir otros argumentos en su mente. Muchos no ven el campo de batalla espiritual que está en la mente. Dios nos dio la mente para gobernar nuestras vidas. No nos dijo que siguiéramos nuestro corazón. Al contrario, nos dice, cuidado con el corazón porque es engañoso.
No nos dijo que siguiéramos nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son volubles y un día amanecimos deprimidos y otro día amanecemos bien contentos y así andamos. No nos dijo que siguiéramos nuestra carne, porque ya nos está diciendo que se corrompe la carne con deseos engañosos. Nos dijo que renováramos nuestra mente y que fuéramos gobernados por pensamientos sanos y justos y correctos, prudentes y sobrios. Dios nos dio la mente porque eso es lo que nos distingue de los animales que se mueven por sus emociones o por sus instintos, por sus apetitos. Pero nosotros, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio la capacidad de recibir, de entender, de comprender, de tal forma que hay un libro completo en la Biblia dedicado nomás a exaltar la sabiduría. De cómo debemos gobernar nuestras vidas en base a la sabiduría y a la inteligencia que Dios da. Y nos pide que tengamos la mente de Cristo. Entonces enfatizamos tanto y el mundo enfatiza tanto las emociones que no nos damos cuenta que en la mente se libra una batalla. Ahora, eso es donde tenemos nosotros que enfocarnos el día de hoy. Porque puede ser que tú tengas las mejores intenciones de cambiar, que te levantes de ahí postrado, donde has llorado media hora y te has arrepentido y le has pedido perdón por tus pecados 1000 veces. Y tienes toda la buena intención de levantarte, pero si tú no renuevas tu mente, de tal forma que esa mente sea guiada por el Espíritu Santo, no vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. No va a haber cambio en tu vida. Y la Escritura lo repite varias veces, así como aquí en el versículo 23, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Se acuerdan que inclusive la semana pasada cuando veíamos Gálatas capítulo 5, decía que anduviéramos en el Espíritu, que camináramos en el Espíritu para que no cumpliéramos el deseo de la carne? Estaba haciendo una referencia a que nosotros de alguna manera debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, pero la guianza del Espíritu Santo no es una onda mística. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos habla de que somos guiados por el Espíritu porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no es así como que entonces yo estoy esperando que el Espíritu Santo me lleve y me guíe y entonces yo lo único que tengo que dejar es dejar que el Espíritu Santo haga en mí lo que Él quiera. Es la verdad de las cosas, hermanos. Yo tengo 35 años en el Evangelio. No funciona así. No va a funcionar así nomás porque yo tengo el Espíritu y vengo a la iglesia y me lleno y alabo al Señor. Y si yo de alguna manera no ocurre aquí un cambio, no pasa nada. En 1994-95 hubo un mover del Espíritu tremendo en todo el mundo. Tremendo. Era una cosa espectacular. Yo estuve en reuniones y participé y orábamos por las personas y era un tiradero de gente por todos lados. En la alabanza estábamos cantando y pácateles, un chorro de gente tirada y ahí, o sea, era un mover del Espíritu poderosísimo. Nunca había experimentado yo algo tan fuerte como en esos años. Y una de las cosas que le decía yo al Señor, Señor, yo quiero más de tu Espíritu, yo quiero estar lleno de tu Espíritu. Y lo experimenté. Y luego pasó. Y cesó y se bajó. Y yo le decía, Señor, ¿dónde está el cambio en mi vida por lo que esto experimentamos? ¿Dónde está el cambio en la iglesia? ¿Fue esto simplemente una emoción pasajera y ahí se queda?
Y es una de las grandes frustraciones, ¿verdad?, de los cristianos, es que vienen esos moveres del Espíritu y decimos, es avivamiento. Pero me pregunto si realmente sea avivamiento si no viene acompañado con genuino arrepentimiento y crecimiento en madurez. Ser guiados por el Espíritu implica que andamos en el Espíritu, implica que caminamos, que nos movemos de una posición hacia otra. No es que experimentes una sensación espiritual. Esa gracia y esos moveres de Dios y esas expresiones que sentimos, la presencia de su Espíritu cuando estamos alabando a Dios, es un gran aliento de experimentar la comunión y la cercanía con el Señor. Pero equivale a que nosotros, ¿verdad? Yo lo vería con mis hijos, ¿verdad? Que mis hijos estén conmigo y me abracen y me digan, papá, te amamos, y yo los abrace y les diga, los amo, y pasamos tiempos gozosos y nos reímos y estamos cerca, y los salen de la casa y hacen todo lo contrario a lo que saben que deben hacer. O sea, esa cercanía, esa experimentar la presencia de Dios, el caminar en el Espíritu, vamos poniendo el énfasis. Yo creo que como aquellos que creemos en el mover del Espíritu Santo y que tenemos un origen carismático, yo creo que tenemos que quitar un poquito el énfasis en el experimentar y poner un poquito más de énfasis en el caminar. Y me llamó mucho la atención y estoy de acuerdo en que cuando vino Miguel, una de las cosas que enfatizó y nos dijo a los pastores, ¿verdad?, es la única verdadera medida de éxito en el ministerio cristiano es la calidad de los discípulos. No los números, no la cantidad, no el dinero, no los edificios, no cuántas iglesias has plantado, etcétera, sino la calidad de los discípulos. Y no hay crecimiento ni progreso en la calidad si no hay progreso en la santidad. Entonces, ¿qué significa pues ser guiado por el Espíritu o andar por el Espíritu? Pues significa que el conflicto que tenemos que luchar en la mente se lucha por medio de una renovación. Tiene que haber una renovación. Dice Colosenses 3:9, dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Entendemos eso? ¿Ok? Hay malos hábitos, el viejo hombre es mentiroso. Sabemos que lo tenemos que dejar. Y lo dice el versículo 10, y os habéis vestido del nuevo hombre. Bueno, pues el que nos vistió es Cristo Jesús, ya hizo una nueva creación en nosotros, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces ya tenemos a un nuevo hombre ahí por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea, ese nuevo hombre tiene que ir renovando algo que tiene que ver con el conocimiento. Ahorita leíamos que nosotros, si habemos sido enseñados por Cristo, si entendimos algo de su instrucción en la verdad que hay en Jesús, todas estas expresiones tienen que ver con nuestro entendimiento. Les decía que la santificación empieza con nuestro entendimiento de nuestra identidad y luego con el entendimiento de la voluntad de Dios. Y somos renovados en algo que nosotros tenemos que aplicarnos a que suceda.
Dice que ese conocimiento nos debe llevar conforme a la imagen de aquel que lo creó. Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces hay una imagen. Hay algo que está delante de nosotros. Hay una meta. Hay un objetivo. Y ya ven que les he dicho, si tú no tienes un objetivo, si no tienes una meta, si tú le tiras a la nada le vas a pegar. O a nada le vas a pegar, ¿verdad? Pero si la imagen que tienes delante de ti es Cristo mismo, entonces hacia allá vas a avanzar. Fíjense lo que dice, y repito, Colosenses 3:1, es un versículo que hemos visto ya varias veces en esta serie. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces la renovación, el arrepentimiento debe llevarnos a que el cambio de dirección es de quitar los ojos en las cosas de la tierra, en la carne, y redirigirla a las cosas en Cristo, allá arriba donde está escondida nuestra vida en Él. El arrepentimiento es un cambio de dirección que te reenfoca, te redirige hacia otro lugar, y hacia donde nos debe de dirigir es a Jesús. Yo quiero ponerles el ejemplo bíblico que nos pone la Escritura en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Y dice Hebreos 12, versículo 1, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Otra vez, se fijan, siempre empiezan los apóstoles siempre diciendo, despójate, deja atrás, renuncia al viejo hombre. Aquí está diciendo del peso y del pecado que te envuelve. Dice, y corramos con paciencia, avancemos, movámonos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. En otras palabras está diciendo, ok, ¿cómo vas a correr la carrera? Tienes que poner un ojo en la meta. Dice, ¿cuál es la meta? Dice, es Cristo. Pon los ojos en Jesús y corre para allá. Dice, haz lo mismo que hizo Él. Fíjate Él. Dice, lo que hizo, puso delante de Él un gozo. Y el gozo que puso delante de Él lo llevó a soportar la cruz, a menospreciar la vergüenza que Él vivió. O sea, no puede haber habido mayor tentación de salirse de la voluntad de Dios que saber que iba a experimentar la ira de su Padre amado. Lo que Cristo lo llevó ahí en el huerto, ¿verdad? A llorar gotas de sangre, cuando clamó a Dios 3 veces, si es posible, pase de mí esta copa. Era saber que el que no conoció pecado iba a ser hecho pecado por nosotros. O sea, Jesús en su santidad iba a experimentar ser convertido literalmente en un maldito, como dice el libro de Gálatas. Se hizo maldito, el santo maldito, y recibió el castigo de un maldito. 3 veces lo pidió. Y cuando le dijo Poncio Pilato, yo te puedo liberar, dijo Jesús, ¿qué no sabes que yo tengo
y puedo en este momento pedir a que manden legiones de ángeles a rescatarme de aquí. Yo pongo mi vida. O sea, Jesús estaba determinado y puso su mente hacia adelante, sus ojos, su intención como una flecha, decir, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era ese gozo que estaba delante de él? Algunos se halagan y piensan, no, pues nosotros, sus amados. No, su gozo aquí dice, su gozo era que iba a hacer la voluntad de su Padre. Y como dice Filipenses 2, por haber hecho la voluntad de su Padre, Él lo exaltó hasta lo sumo. Dice aquí, se sentó a la diestra del trono de Dios. Su gozo era cumplir la voluntad de su Padre. A eso vino, eso es lo que repitió Él una y cientos de veces. Yo solo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, así como Él puso sus ojos delante, así nosotros también. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, que Él sea el gozo delante de nosotros. Entonces, noten que no se trata de poner delante de nosotros una motivación como que hay que hacer el bien. Tenemos que ser buenas personas. Tenemos que portarnos bien. Y mucho menos la religión. No, pues es que los cristianos no hacemos eso. No, ¿y qué van a decir los demás? Eso es religiosidad. Lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque de otra manera, a lo único que le podemos tirar es a ser personas morales o decentes. Y ¿sabes qué? Hay muchas personas que no aman a Jesús, que son morales y decentes. O en el peor de los casos, ¿verdad? Vamos a llegar a ser como los fariseos. Tumbas blanqueadas, pero por adentro podridos. Dice Jesús, pon tus ojos en mí. Y mira que yo hice al nuevo hombre a mi imagen, en mi semejanza. Tírale a eso, porque a eso vas. En la eternidad, eso vas a hacer. Cuando estés conmigo, libre de la carne, libre de tentación, y libre del mundo, y libre de la carga del pecado, y libre de la muerte. Vas a ser libre para ser esa nueva criatura que yo te hice. Entonces, ¿quiénes son los únicos que realmente pueden crecer en la verdadera santidad? Aquellos que aman a Jesús. Y que pueden poner a Jesús como su supremo gozo, como su tesoro, que quieren más de Jesús. De otra forma, vas a estar motivado a cambiar por razones que no son el estar con Cristo. Y a lo mejor nosotros te vamos a ver y vamos a decir, no, mira, esta persona se porta muy bien. Pero el Señor va a decir, yo no lo conozco. Y ese Señor dice, y es triste, ¿verdad? Y sorprendente y preocupante que Jesús dice, y muchos, no pocos, sino muchos me dirán en ese día, Señor, ¿pero qué acaso no hice hasta milagros en tu nombre? ¿Acaso no hasta profeticé en tu nombre, Señor? Y el Señor va a decir, apártate de mí, maldito. ¿Cómo te explicas a alguien haciendo milagros en nombre de Jesús, profetizando en el nombre de Jesús, haciendo buenas obras en el nombre de Jesús y que el Señor diga, a ti yo no te conozco? Nosotros, nuestra meta, ven, no es portarnos bien. Y que no nos digan, ¿verdad? Otros cristianos, no, ustedes no se portan bien. O impresionar a la gente
que no conoce a Jesús, miren cómo nosotros nos portamos muy bien y somos muy morales, muy decentes, ¿verdad? Por ahí anda una religión que no es cristiana, que no creen en Jesús como el Salvador del mundo, como el soberano Rey, Señor y Dios que nosotros creemos, que se portan tan bien que no se atreven ni siquiera a tomar café. Que nunca vas a ver a sus mujeres vestidas inmodestamente, que nunca profieren una palabra indecente, que son los más íntegros y pagan sus impuestos correctamente y puntualmente, pero no aman a Jesús. Dijo Jesús, ustedes tienen que aspirar a una justicia mayor que la de los fariseos. Ustedes tienen que amarme a mí y dejar su vida por mí. Entonces, hermanos, ¿cuál es el gozo que tenemos que poner delante de nuestros ojos? Es Cristo. ¿Y qué se trata la renovación? La renovación es, hermanos, el que tú veas los deseos de tu carne, las tentaciones del mundo, aquello que Jesús dice y su Padre y en su palabra dice que es pecado y que no es su voluntad. Y tú digas, yo amo más a Jesús. Y esa lucha se tiene que tomar en tu mente. Me acuerdo que en una ocasión salieron las noticias. Una persona muy prominente, un político en Estados Unidos muy prominente, y era candidato a la presidencia del país. Y mientras andaba en campaña, estaba viviendo un amaciato con una mujer. Y me acuerdo que cuando me enteré de esto, dije yo, pero ¿cómo es posible? Lo primero que dije fue esto: ¿quién no pensó? ¿Quién no pensó lo que eso iba a hacer a su esposa, a sus hijos, al país, hasta a su partido? O sea, ¿quién no pensó? ¿Y saben cuál es la respuesta? No pensó. O sea, es una pregunta retórica. Y piensa nomás las cosas que a veces tú has hecho. Recuerda. Y tú también vas a llegar a la conclusión, pues yo también no pensé. O dices otra cosa así como, si yo hubiera sabido lo que esto iba a ocasionar a mi vida, no lo hubiera hecho. La cosa es que sí podemos saber. ¿Cómo? La palabra lo dice. La palabra dice cuáles son las consecuencias. La palabra nos dice que no seamos insensatos, que pensemos. Entonces, aquí tiene que haber una lucha. Y lo primero que tiene que hacer es que tú tienes que vivir tu vida de una manera sobria, dice el apóstol Pedro, sobrio. Y eso significa que te frenas y que tú estás considerando lo que estás considerando, pero piensas en tu mente, pero yo tengo que tomar en cuenta a mi Jesús. Esa es la renovación. Tengo que tomar en cuenta a mi Jesús. Tengo ganas de ver esto. Tengo ganas de ir a ver esta película en el cine. Tengo que tomar en cuenta a mi Jesús. Voy a hablar con esta persona y le voy a decir esto y esto otro. Le voy a decir hasta de qué se va a morir. Yo tengo que tomar en cuenta a Jesús. Tiene que entrar Jesús en la ecuación de los pensamientos que están acá adentro. En el proceso de cómo estás gobernando tu vida. Si no está Jesús adelante de ti, no va a haber cambio.
El cambio de dirección, que es el arrepentimiento, es que te diriges en esa dirección. Ahora, esa renovación, si estamos tratando de buscar agradar a nuestro Jesús, como dice el libro de Corintios, ¿verdad? Nosotros, Señor, procuramos agradarle. Si queremos agradar a Jesús, entonces nosotros tenemos que saber qué quiere Jesús, qué le gusta a Jesús, qué es aquellas cosas que Jesús dice bueno y qué son aquellas cosas que Jesús dice no bueno. Entonces Jesús nos dijo, cuando estaba orando al Señor, en el capítulo 14 del libro de Juan, dice: yo les he dado tu palabra, Padre, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Señor, ¿por qué no nos sacaste del mundo? Hubiera sido más fácil, Señor, sácanos del mundo. No, Señor, no te ruego que los saques del mundo, déjalos en el mundo. Ahí donde está el maligno, pero guárdalos del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero fíjense lo que dice el versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea que la santificación viene por medio de la operación de la palabra en nuestras vidas. Romanos 12:2 lo pone más claro. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, lo que nosotros somos renovados al verificar cuál es la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: la voluntad de Dios la encuentras en mi palabra. Hermanos, yo no te quiero desanimar a que estés orando y que le estés pidiendo: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame cuál es tu voluntad. La verdad de las cosas es que el Señor ya nos mostró cuál quiere que sea su voluntad. Ya nos dejó instrucciones, nos dejó miles, cientos de instrucciones de cómo hemos de vivir. Entonces ya tenemos un camino marcado. Lo que tenemos que hacer es llenarnos de su palabra, para que entonces en nuestra mente haya las armas necesarias para sobreponernos a los deseos engañosos de nuestra carne, a lo que el viejo hombre quiere, a lo que el mundo nos avienta, ¿verdad? Y nos dice. Es por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por eso estamos en este proyecto que empezamos hace 2 meses y medio, de leer la Biblia ampliamente, de la pasta a la pasta, y luego profundamente escudriñando y discutiendo. Y en sus tareas, ¿qué les ponemos en las tareas? Lee este pasaje, repásalo, contesta estas preguntas, métete más. Discierne la voluntad de Dios, verifica qué es lo que es bueno, lo aceptable, lo perfecto, para que ahí te apuntes. Dije: Señor Jesús, ¿esa es tu voluntad? Hacia allá voy. Que nos lleva entonces al cuarto punto. En ese escalafón donde empezamos en el despojarnos del viejo hombre, y avanzamos por medio del arrepentimiento, y viene la renovación. Luego nosotros vamos entonces ahora al revestimiento, cuando nos revestimos del nuevo hombre. Versículo 24, Efesios 4:24: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es algo nuevo. Acuérdense, ya no somos simples pecadores. Somos hijos de Dios. En nuestra realidad, todavía en nuestra vida, nuestra actividad incluye desgraciadamente el pecado. Pero eso ya no es nuestra identidad. Por lo tanto, si somos nuevos hombres, tenemos que avanzar.
Tenemos que revestirnos. Y quiero ilustrar esto un poquito más. Y quiero que abran sus Biblias ahí en 1 Corintios capítulo 10. Porque esto lo escribió el Señor y esto es algo que siempre he tenido en mi corazón y que siempre me ha ayudado en el entender si estoy o no estoy avanzando. Y me exhorta y me alienta mucho. En 1 Corintios capítulo 10 es un pasaje que a lo mejor algunos de ustedes nunca lo habían visto en este contexto. Y dice así, 1 Corintios 10, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces yo quiero que tomemos este pasaje y lo apliquemos al diagramita que hemos hecho estas 2 semanas. Porque dice la Escritura que lo que vivieron los judíos nos puede servir a nosotros como ejemplo. ¿Dónde estaban los judíos? En Egipto. En Egipto. De ahí los saca el Señor y dice que había una nube sobre ellos. La presencia del Espíritu Santo estaba en ellos. Dice, y los saca por medio del mar, ¿a dónde? Al desierto. ¿Verdad? El pasaje por el mar, dice la Escritura, que equivale al bautismo. Dice que ellos pasaron por el mar y fueron bautizados por la nube que los cubría y por el agua. Entonces fueron bautizados por el mar. Ahí cuando pasaron significó su bautismo y pasan al desierto. ¿Iban hacia dónde? A la tierra prometida. La tierra que el Señor les había prometido, donde manaba la leche y la miel. Iban a dejar la esclavitud para ser dueños de buenas tierras. Ese era el propósito de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que estaban en Egipto en esclavitud, ¿verdad? Y van al desierto y en ese desierto son retados por el clima, por la escasez, por el hambre, por la sed. Empiezan a sufrir las consecuencias de estar en el desierto, empiezan a ser retados en su obediencia y luego murmuran contra Moisés y le dicen, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Queremos regresar a Egipto. Allá teníamos pepinos y agua. Sucia, pero había agua. Entonces en el desierto lo que se reta es su obediencia. Y el Señor en su misericordia dice que les dio pan del cielo, les dio el maná, y luego les dio agua de roca, de una roca de donde salía el agua, y decía, y la roca es Cristo. Y nosotros hemos visto que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la Escritura nos dice que Cristo mismo era verdadero pan del cielo. Él era el maná, y no solamente era el maná, era el agua que nosotros necesitamos, el aliento, el refrescamiento del Espíritu Santo, está en Cristo Jesús. Entonces ellos, en lugar de alimentarse del Señor, empezaron a tener problemas y dice que no se agradaron del Señor. ¿Y qué sucedió en el desierto mientras andaban ellos ya fuera de Egipto? Que el Señor les dio su ley por medio de Moisés.
El Señor les dio su ley para que supieran cuál era su voluntad y les dijo: ustedes, yo voy a hacer un pacto con ustedes, si ustedes obedecen mi ley, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Yo los voy a llevar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Que cuando el Señor les da su ley, en lugar de entrar a la tierra prometida, hermanos, donde iban a experimentar, ¿qué iban a experimentar en la tierra prometida? Libertad, plenitud. Dice que no se agradó el Señor de ellos y quedaron tendidos ahí, excepto 2 personas. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. De todos los millones que eran, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Y para mí se me hace muy significativo que nosotros estamos en un proceso también. Nosotros estamos en nuestro propio desierto. Y nosotros ya tenemos la voluntad de Dios. Y nosotros ya tenemos su ley. ¿Se acuerdan de la serie de Deuteronomio? ¿Se acuerdan de la serie de Santiago? Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¡Ya la tenemos! Nosotros también, el Señor, tenemos la presencia de su Espíritu, tenemos su aliento, su fuerza, el fortalecimiento de su Espíritu Santo. Ya también fuimos escogidos y fuimos bautizados. Somos hijos de Dios. ¿Qué nos queda en el desierto si queremos entrar a la tierra prometida? Ahí está la santificación. Señor, no te pido que los quites del desierto. No te pido que te los lleves. Te pido que los dejes. Guárdalos del maligno. ¿Y qué le dijeron sus discípulos? Oye, espérate, ¿cómo que tú te vas y nos dejas aquí? Dice, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a venir a ustedes, voy a habitar en ustedes. Y mi Padre y yo haremos morada en ustedes. No los dejaré solos, ni desamparados nunca. Esfuérzate, persevera, sé obediente, sé fiel, crece, madura. Siguiente capítulo, permanece en mí y vas a dar mucho fruto. Y eso es lo que yo quiero, en eso se glorifica mi Padre. Entonces nosotros estamos en el desierto, hermanos, todavía no llegamos a la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros es que nos quiten este cuerpo, que nos vistan del cuerpo celestial que tiene preparado, de nuestra habitación celestial que tiene el Señor ahí para nosotros, donde ya no habrá más pecado, más tentación, más carga, más opresión. Va a haber una completa libertad, donde vamos a poder en plenitud disfrutar de la presencia de nuestro amado Salvador. Cara a cara lo vamos a ver, dice. Y ya no vamos a andar por fe, vamos a caminar por vista. Entonces, ¿qué era, hermanos, lo que podía motivar al pueblo de Israel a perseverar? ¿Qué estaba delante de ellos? La tierra prometida. Cuando ellos perdían ese enfoque, empezaban a desear a Egipto. Si hubieran seguido cuando llegaron ahí a la orilla del río, hubieran entrado. Pero ahí dijeron, mejor vamos a regresarnos. Estaban a unos cuantos metros. Dijeron, mejor vamos a regresarnos. ¿Qué estás diciendo tú en tu vida? ¿Le estás tirando a entrar? Entonces, lo que se involucra en ese progreso de la santidad es que tú entiendas que estás ahí en el desierto y estás siendo llamado a obedecer. Miren nuestro pasaje en el capítulo 4 de Efesios de nuevo. Leímos hasta el 24, ¿verdad? Y dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué dice el 25? Fíjense cómo de ahí, de vestirte del nuevo hombre, cómo Pablo se va inmediatamente, versículo 25, por tanto,
Por tanto, vístete del nuevo hombre. Por tanto, siempre que lean un por tanto, quiere decir que los dos versículos no se pueden separar. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con la que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces nos está dando el proceso. Nos está dando el proceso. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de poner Egipto, ponemos esto que nos está diciendo aquí la renovación? Fíjense cómo se vería. Dice primero, el que habla falsedad, es que no le cambié ahí el orden, es el de mero abajo, creo. Ese, bueno, no está bien, el que habla falsedad es mentir, está bien. Ahí están puestos ya, miren, está diagramado, así se dice. El que habla falsedad, pues es el que está mintiendo. ¿Qué dice? Que ya no mienta más. ¿Qué dice entonces que haga? Que hable la verdad. El que roba, dice no robe más, sino que trabaje con sus manos en todo aquello que sea bueno, no que andes trabajando haciendo cosas indecentes, sino que trabajes haciendo cosas buenas para que tengas con qué compartir a los demás. Dice el que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. O como decíamos nosotros cuando estábamos chavitos, ¿verdad? No dijo una mala palabra. Pues ninguna palabra mala, o sea, la palabra mala es la que no edifica, sino solo la que sea buena para edificación. El revestirse, hermanos, es que nosotros completemos el proceso del viejo hombre y nos vayamos hasta el nuevo hombre. Ese es el progreso. O sea, el nuevo hombre no opera en nuestras vidas a menos de que opere en nuestras vidas, a menos de que actúe, a menos de que sea. Ahí está. Tú en potencia eres un trabajador, pero si no trabajas, nunca vas a ser trabajador. No sé si me explico. El revestirse es irse despojando de los antiguos hábitos de la carne y sus deseos codiciosos e irlos sustituyendo por las prácticas de piedad que Dios llama bueno. Todo lo bueno, verifica tú la voluntad, entiende cuál es la voluntad de Dios, llénate de la voluntad de Dios, aquello que es bueno, lo perfecto que dice Dios, esto es perfecto, esto es bueno, eso haced. Yo les decía y les preguntaba en el grupo de casa, les decía a los muchachos, les decía, a ver, ¿podrás cambiar y dejar un hábito malo sin hacer un hábito bueno o sin sustituirlo por un hábito bueno? Y todos así como empíricamente sospechamos que no. O sea, lo único que, si tú estás queriendo cambiar en base a que te vas a apretar el cinturón y vas a decir, no voy a pecar, no voy a pecar, tarde que temprano vas a pecar y te vas a frustrar y vas a decir, no puedo cambiar. Y todos decimos eso, no puedo cambiar. Y no soy más que un pobre pecador y no puedo cambiar. Entonces Dios es un mentiroso. O un cruel. O es mentiroso Dios o es cruel. Porque te pide que seas algo que no te da la habilidad de ser. Si Él te está diciendo que ya no mientas, quiere decir que el nuevo hombre que creó en ti tiene la capacidad de dejar de mentir. Entonces hay que sustituir. Si tú eres un mentiroso, tienes que dejar de ser un mentiroso. No nomás decir, ya no voy a decir mentiras, ya no voy a decir mentiras, sino que ahora te dediques a hablar edificando a los demás y te vuelvas un alentador y te vuelvas una persona que estás
animando y edificando y construyendo y enseñando verdad a otros. Si tú batallas con algún área de tu vida que tú sabes está mal, lo que tienes que hacer es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay pocas cosas en la Biblia donde simple y sencillamente el Señor nos llama a que nos abstengamos, ¿verdad? El otro día les dije en el grupo de casa, les dije, pues solamente así como los vicios, ¿verdad? Si son los vicios, el Señor, o sea, decimos, bueno, pues no debemos emborracharnos. O sea, y les decía, pues a lo mejor ahí ese es uno de esas cosas en donde simplemente tienes que dejar de hacerlo. En un vicio tienes que dejar de hacerlo. Y una persona dijo ahí sabiamente, correctamente, y les digo, en los grupos de casa para eso son, para que nos edifiquemos. Y dijo una persona, pero la Biblia dice que nos embriaguemos con el Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hasta una cosa como esa, como dejar un vicio, dice el Señor, deja un vicio, pero tienes que sustituir con otra cosa, con un hábito de estar buscando ser lleno del Espíritu Santo. Ahí está. Tiene que haber esa progresión. Entonces, si tenemos que verificar qué es lo bueno, ¿qué dijimos nosotros que era la práctica de las cosas buenas que la Biblia dice que tenemos que hacer? ¿Cómo se llama? La piedad. Entonces, el último punto sería de ese escalafón donde vamos avanzando en el revestimiento, ¿verdad? Sería que nosotros nos revistamos de la piedad. Y en 1 Timoteo 4:7 dice, por nada, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Así dice la Biblia, hermanas. No dice ancianas, dice viejas, que es otra categoría. Dice, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate, dice la versión de la Biblia de las Américas, en la Reina Valera dice, ejercítate. Dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa, noten esto, para todo. Pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Entonces tú quieres saber qué es lo que tienes que estar tú dedicado, a qué te tienes tú que estar dedicando, qué es lo que dice la Escritura que tú tienes que procurar. Tito dice que procures las buenas obras. Y también dice que nosotros tenemos que ser celosos de buenas obras. O sea que tiene que hacer algo que lo celemos, que lo anhelemos, que lo busquemos, que lo procuremos, que nos ejercitemos en ello. Y pone el ejemplo del ejercicio físico, como que tú estés en un entrenamiento. Muchos somos malos para el ejercicio físico. Aquí lo puedo decir con plena certeza de que aquí hay muchos malos para el ejercicio físico. Entonces eso desgraciadamente no nos ayuda. No les puedo decir, miren, así como cuando haces ejercicio, porque el 80% de la congregación no sabe qué es eso. Pero dice, el ejercicio físico, ¿qué es lo que tú haces cuando haces ejercicio físico? ¿Qué es? Primero que nada es esfuerzo. ¿Verdad? Requiere esfuerzo. ¿Qué más requiere? Diligencia, disciplina. ¿Qué más requiere? Constancia. ¿Qué más requiere? Sacrificio. Si tú haces 15 minutos de ejercicio y luego vas y te recetas una pizza completa. O sea, para hacer ejercicio y avanzar en el ejercicio tienes que decirle no a otras cosas, ¿verdad? Tienes que decirle no a quedarte dormido. ¿Quieres hacer ejercicio? Te tienes que levantar temprano. Y tienes que hacer, y si tú haces ejercicio, no hombre, hice mucho ejercicio ahora, ¿verdad? Y no vuelves a hacer hasta el otro mes. Pues ¿de qué te sirvió? No sirvió de nada. Lo que ayuda en el ejercicio es la constancia, constancia. Y lo que ayuda en el ejercicio es que te esfuerces.
que si este día hiciste ejercicio y caminaste 1 milla, el siguiente día, ¿verdad? Camines 1 milla y 100 metros más. Y la siguiente semana, 1,5 kilómetros. Bueno, ya me confundí aquí con las medidas, ¿verdad? Y así le vas avanzando, ¿verdad? Le vas agregando 100 metros. Y vas avanzando y te vas esforzando y te vas estirando. Y ese estiramiento es lo que te produce el beneficio. Eso tenemos que hacer. Pero en el ejercicio, en la piedad, en aquellas cosas que Dios llama buenas, justas, correctas, puras, perfectas. Entonces nosotros tenemos que estar ocupados de esto. Ya ven que dice el dicho, el proverbio, ¿verdad? Que el ocio es, ¿qué? ¿El origen, qué? La madre de todos los vicios. O sea, el no estar haciendo nada es lo que te lleva al vicio. Los vagos, por eso decían que el problema de Juárez eran los ninis, que ni estudian, ni trabajan, y no hacen nada. Y entonces ahí esos van a caer en vicio y van a caer en el mal. Pues en el cristiano, el ocio cristiano también no solamente no produce crecimiento, sino que te lleva a todo tipo de tentaciones. Nosotros tenemos que estar ocupados, así diligentemente, así como si todos estuviéramos estimulándonos, y en las próximas semanas vamos a estar viendo el estímulo, la santidad. Nosotros tenemos que estar ocupándonos de esto. Pregúntate tú, a ver, ¿en qué áreas debo de ocuparme en los diferentes contextos de mi vida? Y miren, voy a cargarlos ahorita. Quiero que se vayan cargadísimos. Piensen en los contextos, en todos los contextos posibles. Piensen en toda la posibilidad de crecimiento en santidad y piedad. Piensa en tu trabajo. ¿Qué tantas obras buenas, cosas buenas que dice Dios que puedes hacer, que te debes de revestir, puedes aplicar en tu trabajo, con tus colaboradores, con tu patrón, con tus empleados, con tus clientes, con tus proveedores? Y hablar de obras buenas no se reduce solamente a decirles buenos días o que Dios lo bendiga, ¿verdad? Empieza, claro, ¿verdad? Compartiéndoles el evangelio. Si yo fuera a tu trabajo y les preguntara, oiga, ¿hay algún cristiano aquí? Me dirán, claro que sí, fulano de tal. Sabrían ellos. ¿Saben por qué no les decimos a la gente que somos cristianos? Para no comprometernos. Y después van a decir, pues no que eres muy cristiano. Al contrario, debemos comprometernos y decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Y déjame te comparto y te platico de la palabra de Dios y el evangelio de mi Señor Jesucristo. Y sabes una cosa, yo tengo que reconocer y pedirte perdón porque actué mal. Yo estoy en un grupo de casa, una persona dijo, yo tuve que dirigirme al siguiente día donde había tenido un conflicto con un colaborador y pedirle perdón. Piensa en el contexto de tu trabajo, con tus empleados, con tu patrón. Piensa en la iglesia. ¿Cómo puedes crecer en piedad aquí? Me decía los hermanos que sirven en el estacionamiento, pastor, dígales algo, porque les decimos que se estacionen acá y se enojan con nosotros y nos dicen cosas feas. En la iglesia, con los hermanos que se están sacrificando de estar aquí por poner orden allá afuera, para que no vaya algún Vivales por ahí, se estacione ahí donde tú estás parado y no te deja salir, nomás por eso, por servirte a ti. Y sin embargo hay personas aquí que se enojan con ellos. Piensa en la iglesia. ¿Cómo puedes tú crecer en piedad? En tu escuela,
con tus maestros, con tus compañeros de escuela, con el Señor que barre. Con tus vecinos. ¿Los conoces? ¿Ya te acercaste con ellos? ¿Ya les dijiste que cuenten contigo? ¿Ya los serviste? ¿Ya los ayudaste? ¿Ya les recogiste la basura cuando se les cayó? O nomás como yo, ¿verdad? Cada vez que veo el gato del vecino que se mete a hacer hoyos ahí en mi patio, ¿verdad? Y he estado considerando, Señor, ¿será pecaminoso que yo agarre a ese gato y lo desaparezca? ¿Será piadoso, Señor? Todavía estoy en la lucha en mi mente. Pero hacer la pregunta me ha impedido que agarre al gato y le haga una cosa fea. O sea, tenerlo aquí y pensar la pregunta, ¿será piadoso esto? En tu casa, con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos en la iglesia. Ahí les va más. ¿Quieren más? Más. En tu hablar, en tu vestir, en tu comer. Porque también ahí hay piedad, hermanos. Es un pecado la glotonería. En tu trabajar. Hay buenos trabajadores y otros no tan buenos. ¿Qué los distingue? La honestidad, la integridad, la diligencia, la responsabilidad. En tu servir. Ahí te va otra. En tu diversión. En tu forma de entretenimiento. En tus hábitos personales. Etcétera, etcétera, etcétera. Les dije que los iba a cargar. ¿Quieren más? Como discípulos, en tu ministerio a Cristo Jesús, en tu fidelidad a tu Señor, a tu iglesia, a tus líderes, en tu sumisión, en tu respuesta, en tu mansedumbre, en tu disposición a recibir enseñanza y a recibir lo que otros te traen, en tu humildad de ir a pedir perdón cuando tengas que pedirlo, en tu reconocer tus errores, en tu compartir y ser generoso con otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren más? Como hombres, como mujeres, como jóvenes, como solteros. ¿Qué es piadoso en tu masculinidad? En tu llamado como hombre, como cabeza de tu hogar, en tu llamado a la feminidad, como una mujer que debe ser honrosa al Señor, como una persona soltera, como un joven, como un anciano. ¿Les sigo? Acá me dicen, ya no, párele. En tus pensamientos, en tus emociones, en tu sexualidad, con tus ojos, con tus oídos, con tus labios, o sea, hermanos, ¿sabe qué le puse aquí cuando estaba escribiendo todas estas cosas? Dije, Señor, gracias. Me quedan, si bien me va, a lo mejor 20 años de vida útil. A lo mejor 10 mentalmente. Señor, en estos próximos 20 años tengo más que suficiente, Señor, en qué ocuparme. O sea, no hay excusa para un cristiano de estar ocioso. No hay. Nomás pónganse a ver todas estas cosas que les he mencionado, y son poquitas. Todas estas cosas vienen en la Biblia. Sin embargo, nosotros a veces, Señor, muéstrame, ¿habrá alguna área, Señor, donde tenga que crecer? ¿Habrá alguna, a lo mejor, Señor? Muéstrame tu voluntad, Señor, tráeme convicción. Yo te voy a contestar lo que creo que el Señor dice cada vez que le preguntas.
Lee tu Biblia. Ahí está. Si cada una de esas cosas que leyéramos, nosotros la tomáramos como un reto a la piedad, a decir, esto me tengo que ocupar. Entonces en tu tarea, al grupo de casa, dice orando. No, pues decir cómo les puse. Ora y pídele al Señor que te muestre 3 áreas en tu vida en las que el Espíritu Santo te está motivando a procurar buenas obras. No sé si vaya a haber alguna persona que llegue ahí al grupo de casa y diga, no, pues estuve orando y no me mostró nada el Señor. O sea, previniendo esas cosas, les estoy previniendo ahorita que eso no sería una respuesta aceptable. Que tus hermanos ahí te van a voltear a ver y el que está a tu izquierda te va a dar primero un bachón en la cabeza, ¿verdad? Y te va a decir, no seas cabezón, ¿verdad? ¿Es que estás tonto o qué? ¿Leíste tu Biblia esta semana o no? Hermanos, ya tenemos en qué ocuparnos. En la piedad, en ese caminar, porque vamos a la tierra prometida. Y en lugar de estar volteando hacia atrás, tenemos que estar volteando hacia enfrente. ¿Dónde está nuestro modelo? ¿Quién es? Jesús. Esperamos haya sido de bendición.